Hola, hoy día vamos a tratar uno de los temas, si se quiere, políticamente centrales de la propuesta de nueva Constitución, el tema de los derechos sociales. Antes de avanzar en este tema, quisiera sí hacer una pequeña aclaración. El tema de los derechos sociales es muy amplio y a lo largo de la propuesta de nueva Constitución podemos encontrar muchos derechos sociales y de distintos tipos. Por lo tanto, solamente me voy a centrar en cuatro derechos usualmente asociados a esto que llamamos derechos sociales, que son derechos que podríamos denominar de prestación. La denominación quizás no es del todo precisa, pero ¿a qué nos referimos con derechos de prestación? Son derechos en los que, en definitiva, los destinatarios, las personas que van a recibir estos derechos, pueden obtener una prestación del Estado en términos de salud, en términos de seguridad social, en términos de vivienda o en términos de educación. Y ahí están estos cuatro derechos, ¿no es cierto?, que vamos a tratar hoy. Como digo, el tema es muchísimo más amplio y hay muchos otros, incluso otros derechos de prestación en la propuesta de nueva Constitución. Desde un punto de vista general, en un marco general, hay que recordar, esto lo vimos en la sesión de principio, que nos enmarcamos dentro de un Estado social de derecho. En muchos países la sola mención al Estado social de derecho ha dado lugar a este tipo de derechos o a la cobertura de este tipo de derechos. Aquí nosotros tenemos una declaración de Estado social de derecho y además tenemos estos derechos, ¿no es cierto? Segundo aspecto general es que hay una cláusula de no regresividad o progresividad, en el sentido de que las prestaciones que se otorgan en esta materia y en general el ejercicio de todos los derechos debiese ir avanzando con el tiempo y los logros institucionales no debiesen ser objeto de algún tipo de retroceso. Un tercer elemento en esta descripción general es que se introduce el principio de igualdad sustantiva como criterio. Esto de igualdad sustantiva es novedoso en el término utilizado, pero tal como la contiene la propuesta, en realidad no es una cosa completamente nueva, ya que precisamente en términos de la propuesta, esto significa por una parte igualdad de trato y por otra parte igualdad de oportunidades. Podríamos decir que el complemento o el elemento nuevo está en un énfasis en que se deben lograr ¿no es cierto?, las condiciones fácticas para que esta igualdad de oportunidades y esta igualdad de trato efectivamente se plasme en los hechos. Y por último, una cuestión de la que desgraciadamente no tuvimos como ciudadanía mucha noticia, pero que era una cuestión muy importante, y es estos derechos de prestación que requieren ciertas decisiones políticas importantes, ¿no es cierto?, en términos de recursos, en términos de la forma como se van a otorgar. Una discusión importante era cómo quedaban protegidos igual que todos los derechos o había acciones especiales para este tipo de derechos. En definitiva, una de las novedades que ya veremos cuando veamos derechos fundamentales es que se elimina el recurso de protección, del cual seguramente han oído hablar ustedes. Fue introducido por la Constitución de 1980 y antes por un acta constitucional, ¿no es cierto?, 1976. Se elimina el recurso de protección y es reemplazado o sustituido, si ustedes quieren, por una acción de amparo de derechos fundamentales. Esta acción de amparo, que como digo tiene ciertas características que veremos en su momento, es una acción que previsiblemente haga el acceso a los derechos y eventualmente la velocidad de una respuesta un poco más lenta. Pero lo que quiero destacar aquí es que esa acción de amparo va a tutelar tanto a los derechos sociales de prestación como a todos los demás derechos fundamentales que contemple la nueva Constitución. ¿Cómo están configurados estos derechos? ¿No es cierto? Lo primero que habría que decir es que se va a requerir algún grado de precisión todavía, quizás lo pueda introducir la Comisión de Armonización que está funcionando mientras grabamos este video o que después lo tenga que hacer la ley. La propuesta no hace una atribución unívoca y clara de a quién le corresponde la competencia y quién está obligado a cumplir con estos derechos. No dice que sea el Estado como administración central, no dicen que sean las regiones,
no dicen que sean las comunas autónomas, aun cuando quizás la única norma que hace una referencia específica a estos derechos, ¿no es cierto?, es justamente la de las comunas autónomas. Dice, a fin de garantizar el respeto, protección y realización progresiva de los derechos económicos y sociales en igualdad de condiciones, las comunas autónomas podrán encomendar temporalmente una o más competencias a la región autónoma respectiva o al Estado central conforme a lo establecido en la ley. De esa disposición, que es la única de ese tipo que he podido encontrar en el texto de la propuesta, uno podría deducir que la intención de erradicar la competencia original, la competencia de primer momento, ¿no es cierto?, para la satisfacción de estos derechos, está en las municipalidades, aun cuando, como vamos a ver por la naturaleza de los propios derechos, si bien es aplicable quizás a vivienda, y quizás en alguna medida salud, resulta un poco más difícil de pensar respecto de seguridad social y respecto de educación. Derecho a vivienda. ¿Qué aspectos son importantes respecto del derecho a la vivienda? ¿No es cierto? Hay distintos aspectos técnicos. Aquí les recuerdo lo que decíamos en una de las primeras sesiones. Como todavía no tenemos los antecedentes, como todavía no hay actas o no están disponibles todas las actas, muchas de las cosas que están plasmadas en estos derechos o en estos preceptos sobre derechos a lo mejor no tienen tanta claridad como la que uno desearía, ¿no es cierto? Pero se garantiza el derecho a la vivienda en términos de que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada. Hay una serie de parámetros, ¿no es cierto?, que el Estado debe cumplir para garantizar el goce universal de este derecho, contemplando habitabilidad, espacio, equipamiento, etcétera, etcétera. Y ahí donde uno tendría que hacer el ajuste fino para saber exactamente en qué es lo que se estaba pensando. Es importante sí destacar que la garantía que da el Estado no es el derecho a la casa propia, que está en el imaginario colectivo, porque lo que obliga o a lo que se obliga el Estado no es a que cada persona sea dueña de la vivienda, sino que tenga una tenencia segura. Entonces lo que dice es el Estado asegurará la seguridad de la tenencia. ¿Qué significa la tenencia? El hecho de que uno pueda vivir en una casa aunque no sea dueño ni tenga una calidad semejante o cercana a la de dueño, que en términos técnicos a veces los abogados llamamos poseedor, ¿no es cierto? Aquí simplemente se asegura la tenencia. En algún video anterior yo hacía una referencia a que la eliminación de la regulación de la propiedad, de la garantía a las facultades del dominio, podía tener alguna relevancia en materia de derechos sociales. Y eso, por ejemplo, está presente aquí. Uno perfectamente podría pensar que la ley otorgue, bajo determinadas condiciones, el uso de una vivienda para garantizar el derecho a la vivienda respecto de una vivienda que no es del Estado, sino que es ajena, de un tercero, y al cual se le obliga a soportar, ¿no es cierto?, este uso por un tercero ajeno como parte de la función social de la propiedad, aun cuando perfectamente se le pudiera indemnizar, ¿no es cierto? Así como hay expropiación, que es la privación del dominio, aquí podría haber la imposición de un arrendamiento forzoso debidamente compensado y con la seguridad para quien va a estar habitando ahí de que va a mantenerse en la tenencia a lo largo del tiempo. Obviamente que estas disquisiciones, como muchas otras, serán objeto de debate, pero eso es lo que uno perfectamente podría leer a partir del texto constitucional, ¿cierto? Otro aspecto importante es que el Estado, dentro de la norma que garantiza el derecho a la vivienda, el Estado debe administrar un sistema integrado de suelos públicos. La verdad es que esto podía haberlo hecho perfectamente hasta ahora, porque lo que dispone es reglas sobre uso, gestión y disposición de terrenos fiscales, que siempre han estado bajo la competencia del Estado, y la posibilidad de adquirir terrenos privados, lo que también está dentro de las posibilidades del Estado. Así que, en realidad, esta mención no cambia mucho respecto de lo existente actualmente. Lo que sí es relevante, y es relevante en relación a algo que tratábamos en el capítulo de Constitución Económica, que se impone al Estado el establecer mecanismos para eventualmente impedir la especulación en materia de suelo y vivienda, que vaya en desmedro del interés público. ¿Qué complejidad tiene esto? Que para hacerlo, obviamente, lo que tiene que hacer el Estado es intervenir en el mercado de los suelos. Porque si yo tengo un terreno que en un determinado momento no quiero vender, a pesar de que sé que haya una necesidad por ese suelo,
Bueno, obviamente yo estoy especulando en el sentido más genuino de la expresión, en el sentido de arriesgando a la posibilidad de que el día de mañana ese terreno suba de precio, ¿no es cierto? O sea, estoy jugando con las reglas del mercado. Lo que permite esta disposición es que en materia de inmuebles el Estado intervenga esto. Ahora, la forma, el mecanismo queda abierto a la regulación legal, pero si no es por la vía de la expropiación, obviamente que tendría que ir, o muy probablemente tendría que ir por la vía de la fijación de precio, ¿no es cierto?, del suelo. Así que ese es un elemento que por lo menos la Constitución habilita, no lo impone directamente, pero habilita justamente para evitar la especulación. Respecto del derecho a la salud, ¿no es cierto?, se establece por la propuesta que toda persona tiene derecho a la salud, pero más allá de esto, que uno podría decir también estaba consagrado en la Constitución de 1980, ¿no es cierto?, el derecho a la salud, establece deberes del Estado y fundamentalmente el establecimiento de un sistema nacional de salud, que tendrá carácter universal, público e integrado. El grado de lo que signifique esta integración justamente también es una de las cosas que queda pendiente por averiguar de los antecedentes que se puedan recabar quizás de las discusiones habidas al interior de la Convención. ¿Y esto por qué? Porque resulta que en un sistema de salud uno tiene por una parte el aspecto financiero, quien financia las prestaciones de salud, y por otra parte los prestadores de salud. Claramente, el Sistema Nacional de Salud, dice la propuesta, podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. O sea, quienes otorguen la prestación podrán ser tanto entes públicos como entes privados. Pero de la lectura de la propuesta, lo que se desprende, obviamente, es que el sistema de salud será un sistema integrado o único en términos de financiamiento, ¿no es cierto? De hecho, lo dice la propuesta, que será financiado por rentas generales de la nación, más el cobro de cotizaciones obligatorias. Entonces, la lógica es la siguiente. Si hay cotizaciones obligatorias, tendrán que ir al Sistema Nacional de Salud. No habrá la posibilidad que existe hoy día de elegir el destino de las cotizaciones obligatorias. Y este Sistema Nacional de Salud, entonces, así financiado, con rentas generales y con cotizaciones obligatorias, va a poder ejecutar las acciones de salud a través de prestadores públicos y privados. ¿Qué cosa no está tan clara o no está del todo clara? Primero, si el sistema es un sistema público con prestadores privados, uno puede asumir que la prestación privada va a tener que darse tanto respecto del paciente o de la persona que reciba las prestaciones de salud, como respecto de lo que el Estado financia, debiese darse en términos uniformes u homogéneos. O sea, no debiese haber diferencias de cobros de precio ni para uno ni para otro. Por lo tanto, el Estado debiese poder fijar las condiciones en las cuales los prestadores van a poder prestar, ¿no es cierto?, valga la redundancia, salud. No aparece excluido, pero justamente aquí va a depender de una cuestión de interpretación, el hecho de que haya prestadores privados de salud que al margen del sistema público puedan eventualmente otorgar ciertas prestaciones contra pagos adicionales. Esa materia, como digo, la quiero dejar en suspenso porque a lo mejor se puede despejar recabando algunos mayores antecedentes de lo que se discutió en la convención, por lo menos para tener una orientación inicial, quizás no como criterio definitivo. Pero el gran punto es que esa pregunta, la idea de si las personas que tengan más ingresos van a poder pagar prestaciones que otorguen prestadores particulares por fuera del sistema nacional, no queda del todo claro. No, por lo menos no se despeja claramente de lo que está en la propuesta. Lo que sí está claro es que en el contexto general de la prestación de salud, el Estado solamente debe velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud. Por lo tanto, aquí la Constitución hace una opción. Los prestadores pueden ser públicos y privados, pero el Estado solamente debe fortalecer y desarrollar los prestadores públicos, ¿no es cierto? Luego tenemos el derecho a la seguridad social.
Nuevamente, un sistema basado en principios de universalidad, solidaridad e integralidad. La idea de integralidad que tiene que ver con el hecho de que la cobertura no solo se refiera a los riesgos tradicionales, sino cualquier tipo de carencia o necesidad que puedan plantear las personas a lo largo de la vida. Y se incluye de manera específica un elemento que aparece como otro derecho, como digo que no voy a tratar todos en este capítulo, que es el derecho a la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. La idea de un sistema nacional de cuidados aparece presente en la propuesta y va a estar incluida, ¿no es cierto?, dentro del sistema de seguridad social. Nuevamente, el Estado define la política de seguridad social. La particularidad aquí es que uno podría decir que, a diferencia de lo que sucede con el sistema de salud, no hay ningún elemento de duda, a mi parecer, a mi entender, repito, estas son cosas opinables, pero de la lectura, no hay ningún sistema que inhiba a los particulares para recurrir a mecanismos de ahorro privados, de carácter seguros, por ejemplo, que puedan incrementar sus coberturas en caso de determinados riesgos, ¿no es cierto? Perfectamente, junto con mi cotización o lo que sea que se establezca para el sistema de seguridad social, yo puedo tener ahorros aparte y nadie me puede impedir, ¿no es cierto?, invertir esos ahorros, y nadie puede invertirle a una actividad económica lícita gestionar esos ahorros para efectos de que yo pueda tener el día de mañana una pensión adicional. No veo que haya norma habilitadora para prohibir eso una vez que uno ya tiene todo el sistema integrado funcionando. La otra particularidad de este derecho es que las organizaciones sindicales y empleadores, dice, tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social. Esto es interesante porque solamente organizaciones sindicales y empleadores. Uno podría haber pensado que se podía haber extendido esto a grupos u organizaciones de quienes reciben las coberturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en casos de cobertura, en casos de discapacidad, uno podría haber dicho, bueno, la participación o el principio de participación debiese incluir también a las personas que están en situación de discapacidad. Pero la opción constitucional más bien se remite a empleadores y organizaciones sindicales. Eso respecto del derecho a la seguridad social. Bien, luego pasamos al derecho a la educación. En el derecho a la educación hay que hacer una pequeña referencia también a un derecho que no es un derecho social, que es la libertad de enseñanza, aun cuando están relacionados son radicalmente distintos. La libertad de enseñanza es una libertad clásica que permite que las personas eduquen en términos de su propia cosmovisión, de sus propias concepciones éticas, de sus propias concepciones valóricas, y que para ello, ¿no es cierto?, abran establecimientos educacionales. Si el día de mañana yo soy, ¿no es cierto?, una persona que sigue el Islam, soy un musulmán, y quiero abrir un colegio en que mis niños o los hijos de otras personas que tengan la misma religión crezcan en la doctrina del Corán, del profeta Mohammed, bueno, la libertad de enseñanza me garantiza eso. Sin embargo, en la propuesta de nueva Constitución, si bien se garantiza la libertad de enseñanza, se elimina la garantía explícita que estaba en la Constitución de 1980 de que ella comprenda la posibilidad de abrir establecimientos educacionales. Cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que el establecimiento educacional lucre o no lucre, ¿no es cierto? Yo perfectamente puedo abrir un establecimiento educacional y no lucrar, pero plasmar en ese establecimiento educacional una determinada visión o cosmovisión de la forma como yo quiero que sean educados mis hijos y mis hijas. Eso desaparece. Lo que sí se establece, ¿no es cierto?, y eso vamos a ver que tiene un matiz cuando veamos la libertad de enseñanza, ¿no es cierto?, en la parte de derechos fundamentales, es que dice que los padres van a tener el derecho a elegir el tipo de educación que van a querer para sus hijos, ¿no es cierto?, el tipo de educación de las personas a su cargo. Esto, como digo, tiene un matiz porque vamos a ver que ese tipo de educación va a estar necesariamente condicionado a la forma como la Constitución configura el derecho a la educación. Como este capítulo ya se ha extendido bastante, entonces solamente dejo introducido este tema y en un capítulo ulterior, quizás más breve, me dedicaré solamente a ver derecho a la educación. Que esté muy bien. Chao.